¿Te ha pasado que a veces te esfuerzas por hacer algo bueno y sientes que nadie lo nota? Digo, ¿realmente importa si nadie ve las cosas buenas que hacemos? Claro, es una pregunta que muchos nos hacemos, especialmente en estos tiempos. Hoy vamos a profundizar en esta idea y para eso nos vamos a sumergir en los libros de Levítico y Mateo. Muy buena elección. Ahí encontramos una perspectiva que te va a sorprender. Al final de este recorrido vas a entender cómo incluso los actos de bondad más pequeños pueden tener un impacto enorme. Exacto, y es que a veces pensamos que solo las grandes acciones importan, ¿verdad? Sí, como si solo lo que se ve, lo que se aplaude, fuera lo que realmente cuenta. Pero Levítico y Mateo nos desafían a ver las cosas de otra manera. ¿En qué sentido? Bueno, en Levítico 19 Dios dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Una frase que, a simple vista, parece sencilla. Pero encierra una profundidad increíble. No se trata solo de ser bueno, Entonces, ¿de qué se trata? se trata de reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Ya veo. Incluso, y esto es importante, cuando nadie nos está viendo. Piénsalo, ¿harías un trabajo a medias si supieras que tu jefe te está observando todo el tiempo? Probablemente no. Exacto, este versículo nos recuerda que Dios siempre nos ve Interesante. y que le importan hasta los detalles más pequeños de nuestra vida. Entiendo. Es como si la santidad se tradujera en acciones, Exacto, no solo en palabras. Y esto conecta con Mateo 25. con lo que Jesús dice sobre el juicio final. Sí, ahí Jesús nos dice que no seremos juzgados por nuestra riqueza ni por nuestro estatus. Sino por cómo tratamos a los demás. Exactamente, especialmente a los más vulnerables. Imagínate por un momento que estás ahí, frente a Dios. ¿Qué acciones te definirían? Es una pregunta fuerte. Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Totalmente. Las lecturas nos dan ejemplos concretos, por ejemplo, alimentar al hambriento, Dar de beber al sediento, acoger al extranjero, vestir al desnudo. visitar al enfermo y al prisionero. Acciones que muchas veces pasan desapercibidas. Y ahí está la clave. Según estos textos, cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un valor enorme a los ojos de Dios, O sea, no se trata del tamaño de la acción. sino de la intención con la que la hacemos, del amor que ponemos en ella. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿realmente importa si nadie ve nuestras buenas acciones? Lo que estos textos nos enseñan es que sí importa. Cada acto de bondad, incluso los que nadie ve, tiene un impacto que trasciende, que llega a la eternidad. Y esto nos lleva a una de las frases más poderosas del Evangelio de Mateo. ¿A cuál te refieres? Lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Una frase que siempre me llega al corazón. Es una invitación a ver a Cristo en cada persona. Y a tratar a todos con el amor que le daríamos a Jesús. Exactamente. Y esta idea de que Dios ve y valora cada acto de bondad, por pequeño que sea, nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros no vemos la bondad en los demás? Es verdad, a veces estamos tan enfocados en lo negativo que no vemos las cosas buenas que hacen otros. Exacto. Y eso nos lleva a juzgar muy duro a las personas. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ujú. Es fácil criticar, pero cuesta reconocer las virtudes de otros. Y por eso es tan importante cultivar una mirada compasiva. Una mirada que busca lo bueno, incluso cuando no es tan evidente. Exactamente. Para empezar, hay que recordar que todos somos imperfectos, todos nos equivocamos. En vez de enfocarnos en las fallas, podemos intentar entender las circunstancias de otros. Como dice el dicho, no juzgues a un hombre hasta que hayas caminado una milla en sus zapatos. Tal cual. Y también es importante recordar que todos tenemos un potencial de bondad. O sea, tener fe en la capacidad de otros de hacer el bien. Sí, pero también se trata de crear un ambiente donde esa bondad pueda crecer. ¿A qué te refieres? Nuestras palabras y acciones influyen en el comportamiento de los demás. Si tratamos a las personas con respeto, con amabilidad, con comprensión, es más probable que ellos también lo hagan. Es como si la bondad fuera contagiosa. Exacto. Si criticamos y juzgamos a otros, solo alimentamos la negatividad. Entonces, cultivar una mirada compasiva no solo beneficia a otros, sino que también nos beneficia a nosotros mismos. Claro, cuando nos esforzamos por ver lo bueno en los demás, cultivamos paz interior, alegría y esperanza. Y también reflejamos la misericordia y el amor de Dios que siempre ve lo mejor en nosotros. Así es. Esa es la esencia de la santidad a la que Dios nos llama, reflejar su amor y su misericordia en nuestras relaciones con los demás. Volviendo a la pregunta inicial, importa que nadie vea nuestras buenas acciones. Dios ve y valora cada acto de bondad, pero también es importante recordar que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo. Aunque ese impacto no sea visible de inmediato. Exactamente.
Cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede generar una reacción en cadena que se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Como el efecto mariposa. Exactamente. Una pequeña acción puede tener consecuencias enormes a largo plazo. Y aunque no siempre veamos el impacto de nuestras acciones, podemos confiar en que Dios está obrando a través de nosotros para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones estén motivadas por el amor y no por el deseo de reconocimiento? Es una pregunta muy importante. La clave está en la intención con la que hacemos las cosas. ¿Puedes explicarlo un poco más? Si nuestra intención es impresionar a otros o buscar nuestro propio beneficio, nuestras acciones no serán auténticas. Pero si nuestras acciones nacen del amor genuino a Dios y al prójimo, entonces sí tendrán un valor mucho mayor. Exacto. Y el amor no siempre es fácil. A veces implica hacer sacrificios, renunciar a nuestros propios intereses por el bien de los demás. Y eso nos lleva de vuelta a la idea de la santidad como un reflejo del carácter de Dios. Sí, porque Dios es amor. Su amor se manifiesta en su entrega total por nosotros. Y así como Dios se entregó por nosotros, también nosotros estamos llamados a entregarnos por los demás. O sea, la santidad no se trata solo de evitar el pecado o de cumplir reglas. Se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor se expresa en acciones concretas, en el servicio a los demás. Y es en esas acciones, motivadas por el amor genuino, donde encontramos la verdadera santidad, la verdadera felicidad, la verdadera plenitud de la vida. Entonces, aunque nadie vea nuestras buenas acciones, podemos estar seguros de que Dios las ve y las valora. Y no solo las ve y las valora, sino que también las utiliza para hacer este mundo un lugar mejor. Eso nos da una razón poderosa para seguir esforzándonos por hacer el bien. Porque al final no se trata de nosotros, sino de Dios y de su plan de amor para la humanidad. Me gusta esa idea de que, aunque parezcan pequeñas, nuestras acciones pueden ser parte de algo mucho más grande, del plan de Dios para el mundo. Exacto, una perspectiva que nos invita a ver más allá de nosotros mismos, a entender que somos parte de una comunidad, de una historia que se escribe con la participación de todos. Y hablando de comunidad, creo que es importante reconocer que no siempre es fácil hacer el bien, sobre todo cuando enfrentamos la indiferencia o la crítica de otros. Es verdad, a veces nos desanimamos al ver que nuestras buenas acciones no son reconocidas o valoradas. Incluso podemos llegar a pensar en rendirnos y dejar de esforzarnos. En esos momentos de desánimo, ¿qué podemos hacer? Para empezar, recordar que no estamos solos en este camino. Dios está con nosotros, nos acompaña a cada paso y nos da la fuerza para seguir adelante. Como si Dios fuera esa fuente inagotable de inspiración. Exacto. Y también es importante recordar que la verdadera recompensa no viene de los demás, sino de Dios. ¿Te refieres a lo que dice Mateo 6? Sí, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, O sea, no se trata de buscar el reconocimiento de la gente. sino de hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y cuando actuamos así, con un corazón puro, desinteresado, experimentamos una paz, una alegría interior que nadie nos puede quitar. Una paz y una alegría que son un reflejo de la presencia de Dios. Exactamente. Y al final, eso es lo que realmente importa, vivir en comunión con Dios, sabiendo que estamos haciendo su voluntad, contribuyendo a su plan de amor para el mundo. Después de este recorrido por Levítico y Mateo, me queda una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Cómo traducimos la santidad en acciones? Yo creo que la clave está en prestar atención a las pequeñas oportunidades que tenemos cada día para hacer el bien. ¿A qué te refieres? A esos pequeños gestos de amabilidad, de compasión, de servicio, que a veces pasan desapercibidos, pero que pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Como una sonrisa a un desconocido, una palabra de aliento a un amigo que lo necesita, o una ayuda desinteresada a alguien. Exactamente. Y también es importante recordar que la santidad no se limita a nuestras acciones individuales, sino que también se extiende a nuestra participación en la comunidad. ¿En qué sentido? Podemos contribuir a un mundo más justo y compasivo a través de nuestro compromiso con causas sociales, nuestro trabajo por la paz, la justicia, la defensa de los derechos de los más vulnerables. Entonces, la santidad es un camino que recorremos juntos, como comunidad. Así es, un camino al final del cual nos espera el encuentro con Dios. Y ahí seremos juzgados no por nuestros logros materiales, sino por el amor que hayamos sembrado en el mundo. Una invitación a vivir cada día con la conciencia de que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, tienen un valor eterno. Y a confiar en que Dios, que ve todo lo que hacemos en secreto, nos recompensará por cada acto de amor que hayamos ofrecido. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en Levítico y Mateo. Esperamos que estas reflexiones te inspiren a buscar nuevas formas de amar y servir a los demás.
recordando siempre que cada pequeño gesto de bondad tiene un valor infinito a los ojos de Dios. Ha sido un placer compartir contigo este espacio de aprendizaje. Hasta la próxima.